A ver, vamos a revisar cómo está el país, cómo está la República en temas democráticos, ¿no? ¿Cómo se encuentra ahora México en ese ejercicio de la democracia? Nos repiten todas las mañanas que es un país democrático y luego uno dice, híjole, cuando te lo tienen que decir tanto, es porque algo no está del todo bien. Cuando te lo tienen que repetir y repetir y repetir y buscar las maneras de acomodar las cosas para parecer o hacernos creer que somos un país democrático, ¿no? Con una mayoría calificada lograda de forma tramposa, por ejemplo, con una elección recientemente del Poder Judicial muy amañada, muy desasiada, con muchas fallas logísticas, operativas, presupuestales, políticas, ¿no? De pronto uno dice, ¿de veras estamos en un país democrático? ¿De veras estamos reforzando la democracia mexicana cuando vapulean a las instituciones, cuando desaparecen instituciones independientes que marcaban contrapesos, cuando precarizan al Poder Judicial, cuando presionan al INE con muchos procesos jurídicos, operativos, administrativos? ¿De veras estamos en un país democrático? Y luego hay un ranking también, del cual vamos a hablar con nuestro invitado sobre cómo se mira, cómo se evalúan procesos electorales en todo el mundo. ¿Cómo sale México en este ranking? Bueno, hoy con nosotros Miguel Ángel Lara Otaela, doctor en ciencia política. Él es consejero del proyecto de integridad electoral. Y bueno, pues se nos va a platicar de estos dos temas centrales. Vamos a hablar de democracia y vamos a hablar de la calidad en los procesos electorales en el mundo, pero desde luego particularmente en América Latina y en México. Querido Miguel Ángel, me da mucho gusto saludarte y recibirte en el Bajío Mexicano. Buenas tardes. Hola Héctor, querido, buenas tardes, saluda a todas y todos. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, paso 1, hablemos de democracia. Miguel Ángel, hace unos días compartías un hilo en la red social X que me hiciste favor de compartir con la audiencia que nos sigue por acá en Así las Cosas en el Bajío. Yo lo revisé aquí con la audiencia, ahora quiero revisarlo si me ayudas contigo. Empecemos hablando de la democracia mexicana. Si le tomáramos hoy una fotografía, querido Miguel Ángel, a la democracia en este país, ¿qué veríamos? Pues veríamos una erosión. Primero hay que entender que la democracia, si bien incluye celebrar elecciones libres, no se limita a eso. La democracia es celebrar elecciones, pero también es el respeto y garantía de derechos fundamentales, libertad de expresión, de asociación, de movimiento, de religión, etcétera, y el Estado de Derecho, que quiere decir que la ley se aplique a todos más o menos de manera igual, de manera predecible, a través de cortes y tribunales independientes. Tú necesitas estos tres factores que al final lo que hacen es la separación del poder para que este poder no se abuse, para que tú puedas llamar a un país democrático. Y desafortunadamente en México lo que hemos visto recientemente y también en los últimos años es una erosión, un debilitamiento de estos tres pilares. La parte electoral, que es el índice que podemos comentar más adelante, la parte de derechos fundamentales y la parte del Estado de Derecho y los tribunales independientes. Okay. Dame, querido Miguel Ángel, dejamos, como dices, si quieres, ahorita la parte electoral al ranking que nos vas a platicar en unos minutos, pero danos ejemplos de cuando me hablas de una democracia erosionada y de actos que se han consumado en los últimos años, en el último sexenio y lo que va de este sexenio, y seguramente en otros, o sea, tampoco estoy diciendo que antes todo estaba bien y ahora las cosas no funcionan. Cada sexenio tendrá sus asegúnes, por supuesto, pero lo que hemos visto en los últimos 6 años y 9 meses ha sido un desmantelamiento institucional que venía dándole ciertos equilibrios a los poderes en el Estado, ciertos contrapesos a las decisiones políticas en el Estado mexicano. A ver, Miguel Ángel, algunos ejemplos, seguro hay muchos, pero 2 o 3 que nos dejen claro, porque a veces sabes que estamos tan ensimismados en nuestra cotidianidad, querido Miguel. Tú eres un experto, nosotros no, pero ayúdanos con esa expertise que tienes a ubicar 2 o 3 ejemplos claros que tú digas, oh Dios, esto no debe de estar pasando. Claro, a ver, lo más reciente y que creo que tenemos todos muy presente es la desaparición del INAI, que antes se llamaba el IFAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos. Esto, de datos personales, es
muy importante, porque era una institución que se encargaba de defender al ciudadano, al individuo desprotegido frente al gobierno. Si quería saber más sobre un proceso de contratación, sobre un proceso de licitación, de cómo se estaban gastando los recursos públicos, si había o si no había corrupción, bueno, el INAI, a través de su pleno, de manera transparente, eran los que se encargaban de proteger este derecho y de hacer que la información de entidades públicas fuera conocida por periodistas, pero también por ciudadanos interesados y por personas afectadas. Bueno, ahora, con la excusa del ahorro de recursos, que valga la pena decir que el INAI como porcentaje del presupuesto era como el 0.001%, pero bueno, con ese pretexto se desapareció. Otro ejemplo también muy reciente es las mal llamadas elecciones judiciales, que no son elecciones, en realidad se trató de un proceso de preselección política que culminó en una votación popular, donde lo que se hizo es que todas las personas que integraron el Poder Judicial a nivel nacional y a nivel local fueron destituidas de sus cargos. Y un ejemplo, antes tú para llegar a ser juez o jueza de distrito necesitabas 16 años de preparación, de estudios, de experiencia, de exámenes que eran bastante difíciles, de derecho y de tu materia en particular, y para ser magistrado 19 años y medio necesitabas. Esto no solamente te aseguraba expertise, capacidad y talento, sino independencia. Estabas ahí por tus propios méritos, por lo que estudiaste, por lo que hiciste. Ahora, buena parte de los que lleguen y que llegaron están ahí porque fueron propuestos por poderes políticos, sobre todo el poder ejecutivo y el poder legislativo, para aparecer en las boletas. Entonces, le deben esos cargos a la política. Por lo tanto, sus decisiones judiciales sobre propiedad privada, sobre derechos fundamentales, sobre lo que tú quieras, van a responder al poder. Va a ser muy difícil, por ejemplo, ganarle un juicio al gobierno, sea el que sea. Esas son dos importantes. Y bueno, y la otra es la que ahora está en ciernes, que se está promoviendo una reforma electoral que debilitaría aún más al INE y eliminaría la representación proporcional, los pluris, que esa fue una de las cosas que trajo la transición a la democracia en México, el darle voz a las minorías que antes no estaban representadas porque había un partido hegemónico que no les daba el espacio. Esas son tres. Claro. Que dejan muy claras las luces de alarma, ¿no?, en nuestra república. Escuchamos a Miguel Ángel Lara Otaela, doctor en ciencia política, consejero del proyecto de integridad electoral, hablando de cómo la democracia en México se ha erosionado, por qué se ha erosionado. Ha dejado ejemplos claros de lo que significan estas decisiones, cómo eliminar el INAI, cómo haber precarizado de esta manera la efectividad del Poder Judicial Federal y cómo de pronto vienen todavía con próximas reformas electorales para debilitar al INE. Ya decía hoy la presidenta que tendrían que ser también votados los consejeros, las consejeras del INE. Válgame Dios, pues sí, ahí va, para allá va el asunto, y esto va erosionando cada día más la fortaleza o la incipiente democracia mexicana. Oye, Miguel Ángel, hablemos de los procesos electorales. Hay un ranking que acabas tú de publicar también en tus redes sociales sobre un estudio que se hizo a nivel mundial de la calidad de los procesos electorales en muchos países del mundo. Cuéntanos un poco, sé que es un reporte con muchos datos, pero algunos que valga la pena destacar en torno a este reporte y desde luego cómo queda México en este análisis, ¿no? Claro, primero decir que se trata de un informe serio, ¿no? Es importante aclararlo en estas épocas de desinformación. Sí. Es una evaluación que existe desde hace 13 años, desde el 2012, por parte del proyecto de integridad electoral que cubre la mayor parte de elecciones en el mundo. Desde entonces se han evaluado 643 elecciones en 170 países y la información se obtiene de entrevistas muy cuidadosas a más de 5,000 expertos que han participado desde 2012. Son especialistas en ciencia política, en materia electoral, con reconocimientos, con publicaciones en la materia, ¿no? Y lo que hace este índice es evaluar la integridad, es decir, la calidad de una elección en una escala del 1 al 100, considerando distintos aspectos. El marco jurídico de la elección, qué tan equitativas, qué tan bien hechas están las leyes de las elecciones, los procedimientos electorales, el registro de votantes, si está actualizado, si es objetivo,
si votan quienes pueden votar y no hay muertos ahí, por ejemplo, los medios en campaña, que todos los partidos y candidatos tengan un acceso equitativo a los medios, el financiamiento, que no haya un partido o candidato que tenga más recursos que el otro, que las cuentas de los partidos políticos sean transparentes, que el proceso de votación sea bien hecho, que la logística funcione, que estén los materiales, que los votos se cuenten y se cuenten bien, que los resultados se transmitan a tiempo. Todo esto lo evalúa y lo lleva haciendo por 13 años. Y en el informe que acabamos de sacar, yo soy consejero de este proyecto, pues vemos que ha habido descensos a nivel mundial y en nuestra región se destacan 2 casos como preocupantes. Uno es el caso de México, que cae 8 puestos en la lista y 8 puestos de 30, porque tenemos 30 países en la región. 8 de 30 y El Salvador, que cae 15 de 30. En particular, en el caso de México, se pasa de un promedio de 65, les decía yo, va del 1 al 100, y de 65 México cae a tener nada más 53 puntos, y El Salvador pasa de 63 a 36 puntos. Son 2 casos que se destacan como preocupantes porque en el último año, esto es lo que mide el último informe, en 2024 se presentaron varios problemas en las elecciones que hicieron que cayeran en su integridad. Oye, a ver, México y El Salvador, digamos, los que están en condiciones más delicadas, ¿no? Es decir, que estos requisitos, estas variables, estos indicadores que se revisan en este ranking, pues han sido deficientes en las calificaciones para estos ambos países, Miguel. Sí, bueno, en realidad los que están abajo de la tabla son Venezuela y Nicaragua. Cuba no se mide porque no celebra elecciones multipartidistas, solamente hay un partido, el comunista, entonces no cumple los criterios. Venezuela y Nicaragua están más abajo, pero del resto de países, los que más han caído en la tabla de la región de América Latina, han sido México y El Salvador. En el caso de México, pues por ejemplo, lo positivo ha sido el INE y sus procesos, el Registro Federal de Electores, cómo llevan a cabo la distritación, la distribución de material, la calidad de las boletas, la tinta, todo eso es positivo y es algo que se debe de mantener, y más ahora con estas ocurrencias de reformas electorales. Y lo negativo, que se vio decididamente en la última elección, fue la falta de imparcialidad en funcionarios públicos y el uso indebido de recursos públicos en campañas que hicieron que la competencia fuera inequitativa, ¿no? Y así es más difícil, pues, ganarle al gobierno, y una democracia supone que todos tengan igualdad de oportunidades de participación y de competencia, ¿no? Una última idea, Miguel Ángel. Es Miguel Ángel Lara Otaola. Él es doctor en ciencia política y consejero del proyecto de integridad electoral, hablando con nosotros sobre pues cómo vive hoy la democracia en México y cuál ha sido la calificación que ha obtenido los procesos electorales hechos en México. Calificación a nivel mundial, cómo le ha ido a nivel mundial a nuestro país. En América Latina, El Salvador y México fueron los países que más cayeron con respecto a la última medición por algunos efectos negativos o algunas acciones negativas en estos procesos electorales. Miguel Ángel, ¿tú avisoras que esto pueda cambiar? Es decir, como se han venido dando las cosas en los últimos 6 años, 9 meses, como han venido ganando estas mayorías calificadas, viene el 2027, en donde seguramente para el oficialismo el objetivo primario será mantener esa mayoría calificada que le ha permitido pues desbaratar, ¿no? Precarizar, destruir muchas instituciones que hacían contrapesos al poder político. ¿Sientes que hay hoy las condiciones o qué tendríamos que hacer o como ciudadanos qué tendríamos que estar pensando rumbo al 2027 en medio de esta democracia erosionada y de este sistema político electoral alicaído a nivel mundial? Claro, primero una precisión de que esta mayoría calificada no se obtuvo en las urnas. El partido gobernante y la coalición, sus aliados, obtuvieron 54% de los votos, pero por una serie de fórmulas y decisiones se les otorgó el 72% de los escaños, es decir, 18% más del 54%. Ahora bien, si esto se puede mantener o no, a ver, ha caído la integridad electoral en México. El promedio venía siendo de 65 sobre 100, que era una integridad moderada alta, y ahorita vamos
en 53. Si la reforma que se está proponiendo en sus términos actuales pasa, vamos, y se los puedo firmar aquí, lo digo al aire, pasaremos de 53 a 40, poniéndonos en los lugares más bajos de todo el continente. Lo que se está pidiendo es, o lo que se busca es debilitar más al INE en su diseño institucional, en su presupuesto, en sus facultades, en su autonomía, y como lo decía, con la desaparición de la representación proporcional se cierran espacios para la oposición, claro, sea quien sea, y le hace mucho más difícil obtener un escaño, obtener una curul. Regresaríamos al México de los 70, antes de la reforma de 1977, que fue la que introdujo la representación proporcional y fue la que hizo que el sistema político, hasta entonces dominado por el PRI, se fuera abriendo. Es decir, la competencia electoral, que es un fundamento básico de la democracia, se va a ir acabando. Entonces, como ciudadanos, lo primero que hay que hacer es decir no a esta reforma electoral regresiva. Va. Bueno, Miguel, pues te agradezco mucho este panorama que nos abre los ojos, ¿no? Nos hace entender mejor lo que está ocurriendo en la calidad democrática de este país y cómo la ciudadanía, Miguel Ángel, la gente que nos escucha, nosotros acá en la radio, tenemos que actuar, proceder, estar atentos para no permitir que sigan erosionando de esta manera pues los derechos ganados, los valores democráticos alcanzados en este país, porque esto es en detrimento del bienestar de las familias, del poder económico del país, de la estabilidad social del país, en fin, no es un tema menor. Y querido Miguel, pues te agradezco mucho y si me lo permites mantenemos la comunicación, Miguel Ángel. Claro que sí, muchas gracias, bonita tarde. Gracias, doctor, por la oportunidad. Es el doctor Miguel Ángel Lara Otaola, él es doctor en ciencia política y consejero del proyecto de integridad electoral, justamente para hablarnos de cómo se encuentra, ¿no? Cómo se encuentra este tema en nuestro país.